El puerto de Pajares, que une Asturias y León, era utilizado ya en época prerromana. Los romanos mejoraron el camino de Pajares y lo convirtieron en una calzada por donde transitaban sus legiones. La actual carretera comenzó a construirse a finales del siglo XVIII y en muchos tramos se superpone a la vieja calzada de los romanos. En este lugar hubo una iglesia que don Pelayo mandó construir como acción de gracias por su victoria sobre los musulmanes. En algún periodo fue hospital de leprosos y siempre, hasta los años 60 del siglo XX, ofreció refugio y alimento a los viajeros que lo necesitaban. Plata, la nueva fotógrafa, comienza aquí su trabajo. Ha quedado con Rosa Gutiérrez, una maestra jubilada muy activa que pertenece a la Asociación de Amigos de la Colegiata de Armas. Estamos entrando en la Real Colegiata de Santa María de Armas. Mira, entramos por la puerta del Torreón, que es ahora puerta principal. Fíjate en el rosetón del suelo, todo de canto rodado con dibujo. Y mira, aquí tenemos el libro de visitas donde firmamos siempre que entramos. Estamos entrando en la nave principal. Mira, es un románico del siglo XIII, ya el final del románico. Fíjate los hermosos capiteles, todos con detalles vegetales y distintos. Aquí está enterrado don Luis Menéndez Pidal, de la familia de don Ramón Menéndez Pidal. A este arquitecto se le debe la restauración de esta magnífica colegiata que a partir de la desamortización de Mendizábal iba completamente a su ruina. El primer documento escrito que habla de una construcción religioso-hospitalaria en este sitio es de finales del siglo XI. La institución recibía constantes apoyos y donaciones de nobles y reyes. Su mejor momento coincide con el reinado de Alfonso IX, que continuó enriqueciendo su patrimonio y decidió que la hospedería diera al peregrino pan, vino y lecho sin reparar en su condición. La decadencia llegaría en el siglo XVI. Mucho más tarde, a finales del XVIII, el ilustrado ministro Jovellanos, que recorrió la zona y dejó escrito su viaje, se queja de las dificultades para llegar a la colegiata y de la inutilidad del hospital y las limosnas, que solo sirven, dice, para mantener a holgazanes. Más tarde fue aún peor y durante años este hermoso edificio se utilizó como establo, aunque era obligatorio alojar en los Pajares a los peregrinos. Merece la pena verlo, ¿eh? Mira, pues ahora te voy a decir, en Villamarín hay un museo de navegación. Las montañas de la cordillera Cantábrica no han sido una muralla de separación entre las gentes que poblaban sus valles. Los astures habitaron el norte y el sur de la cordillera, y en ella se refugiaban y fortificaban cuando era necesario. Los numerosos puertos fueron siempre accesos difíciles pero viables por donde circulaban los hombres y sus bestias. Cuando la actividad de la revolución industrial comienza a llegar a Asturias, los viejos caminos no son suficientes y es necesario establecer comunicaciones con León y el resto de España. En 1833 se abre la carretera que aprovecha, como las viejas calzadas romanas y los caminos del medievo, el paso de Pajares. En 1845 y 1846 se empieza a preparar un ambicioso proyecto: construir un ferrocarril entre Asturias y la meseta. Los trenes circularon por primera vez por estos parajes el 15 de agosto de 1884.
La Ruta de la Plata deja las tierras de Busdongo y se adentra en el valle de Villamanín, que contiene dos comarcas, el señorío de Arbas y la Tercia del Camino. Son valles regados por los ríos Bernesga, Torío y Curueño. Estas montañas ocultan minerales que en algunas zonas ya fueron explotados por los romanos. Suelen ser sulfuros de cobre, cobalto, níquel y hierro en diversas combinaciones o mineralizaciones. En el año 1883, en una mina conocida como La Profunda, a 81 metros, apareció una impresionante bolsada de cobre, cobalto y níquel. Durante 7 años se extrajeron 20.000 toneladas de cobre anuales. Una de estas mineralizaciones tiene características particulares que la convierten en un yacimiento único en el mundo por su rareza y complejidad. La mina La Providencia, próxima a La Profunda, guarda un depósito mineral de extraordinario valor científico, la villamaninita, por Villamanín de la Tercia, en cuyo término municipal se encuentra el yacimiento. La actividad minera ha dado pátina a los pueblos de la montaña leonesa. En la comarca de Gordón, donde ahora estamos, el carbón tiñe de grises oscuros y negros los campos, las calles y las casas de los pueblos mineros. ¿De dónde vienes? Vengo de Santa Lucía y voy hacia León. Vienes justamente al revés, ¿eh? Ya, pero es que viajo en tren y era la estación más cercana. Hola. Que había. Ajá. Hola. Somos de aquí, tú estás buscando algo. Me interesa un poco todo porque estoy haciendo la Vía de la Plata. ¿Y tú conoces estos valles? Nada. Pues has tenido suerte. Nosotros te podemos acompañar si quieres. Ah, sí, pues Que nos muchísimas dedicamos a gracias. ello. Vale, fenomenal. Los nuevos sistemas de extracción del carbón y el cierre de pozos han sumido estos lugares en una crisis que se manifiesta en la falta de trabajo y la consiguiente emigración de los jóvenes. Pero hay muchos que se resisten a dejar su tierra y buscan otras formas de vida. Nuestros amigos han creado una empresa para fomentar el senderismo y la escalada. La impresionante belleza de estas montañas y valles atrae cada vez a más viajeros y el turismo surge como nueva y esperanzadora actividad económica. Las cuencas mineras leonesas fueron, tras las asturianas, las de mayor actividad durante el último tercio del siglo XIX y principios del XX. En 1900 se funda la empresa Ullera de Ciñera, que poco después es comprada por Ullera Vasco-Leonesa. El Pozo Ibarra, toda una enseña de esta empresa durante muchos años, se inaugura en 1930. ¿Y qué profundidad tendría este pozo? 250 metros tenía, pero ahora está tapado con un hormigón para que la gente no se caiga. Llevamos una piedra, igual lo oímos, ¿no? No sé, vamos a ver. Tiramos aquí la peña. Entonces por aquí bajaban los ascensores con los mineros abajo, ¿no? Sí, con los ascensores. Aquí le llamamos jaulas, ¿no? Pero sí, aquí bajaban los ascensores. ¿Y cuántos cabían en cada jaula? No sé, unos 8 o 10 mineros. ¿Por qué es tan alto? Para contrarrestar el sistema de balanza, para que pudieran trabajar bien hasta los 150. El Castillete, esta hermosa estructura metálica, mide 31 metros y medio y pesa 60 toneladas. Destruido en parte durante la Guerra Civil, se reconstruyó y tuvo actividad hasta 1998. La necesidad de alojamiento para los trabajadores inmigrantes, sobre todo andaluces, obligó a la compañía a construir 574 viviendas entre 1945 y 1979.
Este pueblo Ciñera fue prácticamente construido por la compañía minera para ese fin. La hulla o carbón mineral se formó por la descomposición de enormes masas vegetales de épocas prehistóricas sometidas a altas presiones en ausencia de aire. Los bosques que ocasionaron los grandes depósitos subterráneos de carbón estaban formados por gigantescos helechos como este ejemplar fósil, que tiene 285 millones de años y se encuentra en la sede de la hullera vasco-leonesa en La Robla. Las actuales explotaciones mineras son de las más modernas de Europa. Este pozo de extracción al aire libre y subterránea tiene una torre de más de 50 metros, sobre una bocamina de casi 700 metros de profundidad. El carbón de estas minas alimenta centrales térmicas como la de La Robla, a donde llega el mineral por un túnel de 7 kilómetros. No es difícil encontrar cerca de la Ruta de la Plata, en las montañas de la cordillera cantábrica, yeguadas de raza hispano-bretonas. Para aquellos trabajos agrícolas que requerían más fuerza, se necesitaban animales de más potencia y envergadura que no tenían los caballos españoles, los asturcones y los ponis gallegos. Los campesinos han ido introduciendo sementales de razas más pesadas, pero solamente el caballo bretón ha logrado adaptarse a las duras condiciones climáticas y a la escasez de alimentos de algunas épocas del año en estas montañas. La calzada romana aprovecha los valles de los ríos para avanzar hacia el interior por los pasos de montaña, llegar a las poblaciones y permitir la comunicación de sus habitantes. Muchos tramos de la vieja calzada son ahora escondidos senderos por parajes de gran belleza. En las frescas y limpias aguas de estos ríos leoneses vive este pequeño mamífero pariente de los topos. El desmán se mueve con extraordinaria rapidez y seguridad, gracias a las membranas que unen sus dedos. Los ejemplares adultos miden unos 10 centímetros y la cola alrededor de 13. Su supervivencia está asegurada mientras estas aguas conserven su cristalina limpieza. El poderoso monasterio de Guadalupe, en Extremadura, arrendaba pastos en estos valles. Sus pastores, que pasaban largas temporadas aquí, tenían la ropería en Beberino, esta casa donde guardaban el hato y reparaban y lavaban sus ropas. La montaña leonesa tuvo mucha importancia para las cabañas ganaderas del sur de España, que en verano buscaban el fresco y la buena calidad de estos pastos. Los concejos, los nobles o las instituciones que disponían de pastos
los arrendaban a los rebaños trashumantes que subían desde Andalucía, Extremadura o La Mancha. Miles de ovejas transitaban 2 veces al año, en uno y otro sentido, por la Ruta de la Plata. La pola o puebla que dio origen a esta población se produce en el siglo XIII. Su relación con el camino se conoce porque a mediados del siglo XVIII había en la Pola de Gordón un hospital para peregrinos y pobres que, según se decía entonces, era de fundación muy antigua. Esta ermita es monumento histórico de interés nacional desde 1983. Se halla en Huergas de Gordón, al pie del camino asturiano de peregrinos que seguía la Ruta de la Plata. El actual edificio sustituye a otro del siglo XIV. El puente de Alba advierte al viajero de la proximidad de la Robla. Está levantado con sillería y sillarejo. Tiene 3 bóvedas desiguales de cañón que descansan sobre 2 pilas centrales con tajamares triangulares. Su fábrica y consistencia da idea de la importancia del camino al que sirve y también de la población a la que pertenece, la Robla. Monedas y sellos romanos de la época en que se asienta a orillas del Bernesga la Legión Séptima Gemela, dando origen a la ciudad de León, hablan de la ocupación romana de la Robla. La Robla está unida al ferrocarril y al carbón, y la gran central térmica atosiga a la pequeña ermita, como el vapor de agua que mueve las grandes turbinas oculta los paisajes, y las zonas industriales se van comiendo las tierras de cultivo. Los trenes de la Robla distribuían el carbón de los valles leoneses, que fue fundamental para el desarrollo de la metalúrgica vasca. Esa actividad hizo de este un pueblo comercial e industrioso que no perdió, sin embargo, su carácter agrícola y ganadero. Las viejas vías pierden interés ahora con el proyecto del AVE, que por aquí se hundirá en la tierra para reaparecer en Asturias después de 26 kilómetros de túnel. El viejo pueblo es evocado por la escritora Josefina Aldecoa, que nació y vivió su infancia en la Robla. Yo vivía lejos del pueblo, en pleno campo. A 1 kilómetro de la Robla, por la carretera de Asturias, estaba la casa de mis abuelos. Y 1 kilómetro era entonces una distancia muy larga. Nací en esta casa abandonada hoy, y en ella transcurrió parte de mi infancia. Al contemplarla, una ráfaga de melancolía invade mis recuerdos. Nos encontramos en la Robla con la lucha leonesa, que ya se cita en escritos del siglo I a.C. Como puede verse, consiste en derribar al oponente sobre su espalda sin soltar en ningún momento las manos del cinto del contrario. La lucha leonesa, que se llama aluche, se celebra en un prado llamado corro de entre 8 y 12 metros de diámetro. El combate finaliza cuando uno de los luchadores consigue 4 puntos, o bien al transcurrir 2 minutos. En ese caso gana el contendiente que haya obtenido más puntos. Segunda clasificado Clemente. Nuestro tren llega a la ciudad de León, como la Ruta de la Plata, que aquí se encuentra con el camino francés de los peregrinos jacobeos, con el que compartirá recorrido hasta Astorga.
el año 68 antes de nuestra era, los romanos fundaron un campamento fortificado para la Legión Séptima Gemela entre los ríos Bernesga y Torío, que daría origen a la ciudad de León. Existen muchas huellas de la dominación romana, estelas y lápidas, como las que conserva el Museo de León, en dependencias de San Marcos, en cuyas inscripciones se puede seguir la historia romana de la ciudad. La ciudad romana resurge en la Edad Media como la capital de un dinámico reino cristiano. La monarquía asturiana se traslada a León para acometer la reconquista de la meseta. La grandeza de esta época oscura se concentra en el Panteón de los Reyes de León de la Colegiata de San Isidoro. La estancia es conocida como la Capilla Sixtina del arte románico. Las hermosas columnas y soberbios capiteles sostienen 6 bóvedas con las más hermosas pinturas murales del románico europeo. Pero el más hermoso perfil se lo da a la vieja capital medieval su catedral. Sus constructores aprovecharon los avances técnicos franceses del abovedado y los contrafuertes, y quizás consiguieron la más bella catedral del mundo ojival. Con el mínimo de piedra engarzan 1800 metros cuadrados de vitrales que filtran la luz leonesa. Nada se sabe de los maestros vidrieros que dotaron de tan admirables ventanales a la catedral. Quizás fueron franceses que instalaron su taller en la ciudad. Estas vidrieras no se realizaron en serie. Su técnica artesana y la traza pictórica muestran el trabajo particularizado. Ninguna catedral española, y tan solo las francesas de Chartres y la Santa Capilla de San Luis, ofrecen un conjunto tan rico de vidrieras del siglo XIII. Las figuras de las vidrieras tienen una intención educativa y por eso siguen un orden ascendente hacia la divinidad en las naves laterales. Las más próximas al suelo representan el reino vegetal y animal. Después aparece el hombre, mediante alegorías de sus vicios y virtudes. En la zona intermedia, los escudos simbolizan las instituciones del poder, tanto civil como religioso. Y en la parte más alta se sitúa todo lo concerniente al mundo celestial. La vidriera central, donde aparece la imagen de Jesús, conocida como Pantocrátor, encierra la clave de todo el simbolismo representado en las vidrieras de la catedral. Cuando el sol matinal ilumina los ventanales de la cabecera, su luz dorada se expande a través de las naves, atrayendo la atención hacia el presbiterio. Al mediodía, las vidrieras meridionales resplandecen en tonos cálidos al vibrar los rojos y amarillos, mientras que las septentrionales se apagan en tonalidad fría, refulgentes de azules, carmines y verdes. El sol poniente ilumina el gran rosetón de los pies y el aspecto de la catedral cambia. Cada hora tiene su emoción, su carácter propio,
y cada día, cada estación, hacen variar el efecto cromático desde la luminosidad brillante y dorada de las mañanas de verano hasta la penumbra azulada y tranquila de los días invernales. Pero las 737 vidrieras de la Catedral de León sufren los efectos de la intemperie y la contaminación ambiental, y deben ser limpiadas y rehabilitadas y colocadas en su lugar. De ello se ocupa un equipo de especialistas, dirigidas por María Ángeles Robles. En este proceso de restauración que estamos llevando a cabo actualmente, las vidrieras se bajan panel a panel del ventanal, y el primer paso que hacemos en el taller es calcar cada uno de los paneles mediante un acetato transparente, que después nos va a servir para reflejar en cada uno de estos gráficos el estado de la vidriera en muchos aspectos. El siguiente paso dentro del proceso es la limpieza de la vidriera. Es un proceso mecánico, manual y en seco. Lo que está haciendo ahora mismo mi compañera es la fijación de grisalla, que si os dais cuenta es la parte más importante dentro de una vidriera. El vidrio en sí, si no tuviese un tratamiento de pintura, pues no tendría ningún valor artístico. Otro proceso es la limpieza de vidrios por la cara exterior, que es lo que se está haciendo en este panel. La costra que está eliminando ahora mismo son costras de elementos de corrosión. Lo que están haciendo es una limpieza con pincelería siempre fina, suave y dependiendo del grado de suciedad que tenga. Podemos ver también incorporaciones de piezas. Estas tres piezas proceden del siglo XIX. En esta mesa tenemos la tercera rosa de la tracería de esta vidriera. Vemos cómo se corresponde plenamente con el tipo de vidriera renacentista. Otro paso dentro de la restauración sería la solución a las piezas que nos encontramos con fracturas. Y siempre que se pueda, se debe de mantener las piezas originales y hacer un pegado antes que una sustitución. Este minucioso trabajo es supervisado por el artista vidriero Luis García Zurdo. La visita a su taller nos permite recordar que las vidrieras no son un arte de tiempos pasados, sino de todos los tiempos. Una imagen, ¿no? Porque una vidriera, por ejemplo, para un templo parroquial no es como para un templo de una orden franciscana o así, o una vidriera para un banco no es como para la universidad. Entonces yo tengo que entrar en eso y después yo a volar. ¿Y tiene en cuenta la orientación? Totalmente, eso es imprescindible, porque la vidriera, por encima de la calidad del diseño, por encima de la calidad del dibujo, hay que tener en cuenta que la vidriera es luz. ¿Y dónde los fabrican estos vidrios? Pues yo concretamente me abastezco de Francia y de Alemania. Mira, por ejemplo, este es un azul de cobalto. Qué bonito. Francés, de Saint-Just. Mira, por ejemplo, ¿ves esas burbujas que tiene ahí? Sí. Eso es el aire de los pulmones del soplador. Este tiene varios tonos. Sí, este es un rojo, un amarillo rojo de selenio. Y mira cómo pasa del rojo naranja al amarillo y otra vez al rojo. Y es que esto al soplar pues se hace unas mezclas de dos crisoles y a base de fuego lo van estirando. Este es francés también. Este es alemán, que también es una joya. Es un plaqué de azul sobre amarillo. Y mira cómo pasa ahí de ese azul claro al amarillo casi como de cobalto.
Y la sutileza del francés es muy distinta a la expresividad del alemán. Estas son unas vidrieras que hago yo o para experimentar algo que tengo que desarrollar luego en una ventana real, en un espacio arquitectónico. Esta otra vidriera está dedicada a la agonía de Cristo. Para hacer esta vidriera me inspiró una película que vi en Italia de Paolo Pasolini. Mira todas estas escurriduras. El leñazo de la lanza, esto es un plaqué que he decolorado con ácido y al quedar blanco luego con esmalte le hice el rojo de la sangre, como en la boca. La Ruta de la Plata atraviesa la ciudad de León, que nuestra fotógrafa va a tener la suerte de conocer con el escritor Pedro Trapiello. Todo ese farallón gótico, toda esa espectacularidad, la altura de Dios y la bajura del hombre tan cercanas y qué contraste, ¿no? Esa magnífica catedral. Y bueno, mira qué bonito. Y ahí se llama Puerto Obispo esta plaza que vamos a ver, porque había aquí un arco gótico para que pasara el obispo por un pasadizo superior. Pero hubo un alcalde que era farmacéutico, que se compró un coche a principios del siglo que no cabía y dijo que había que tirarlo. Y aquí, fíjate, la Casa Leonesa de Caridad, un viejo caserón que fue habilitado como asociación para dar de comer al menesteroso, a los carrileros, al transeúnte anónimo. Y abren todos los días la puerta a la 1, entran a comer, nadie les pregunta si creen, si tienen dinero o no tienen dinero. Y aquí les dan de comer y también de cenar y tienen un hogar de transeúnte, con lo cual es un poco el refugio y la vieja hospitalidad de los peregrinos y del caminante, ¿no? Pues fíjate, aquí es donde acababa la ciudad. Ahí tenemos el Torreón de los Ponce, que era el que limitaba la esquina de la fortificación romana, y entró todo el trasunto popular y la nueva construcción de la ciudad con la Plaza Mayor. Y esto que es la parte de atrás, con casas populares muy bonitas, de mucha entraña. Y por este túnel, casi túnel lóbrego, nos vamos a encaminar hacia la Plaza Mayor. Una de las 3 únicas obras que tiene Gaudí fuera de Cataluña, la Casa de Botines, hecha como tienda y como vivienda, es una fascinante construcción, aunque resulta que Gaudí, dirigiendo las obras, se tuvo que marchar porque todos los leoneses venían aquí a verla y a echarle peste de la nueva modernidad que no entendían. Y junto al Palacio de Gaudí, el Palacio de los Guzmanes, la sede de la Diputación, una obra renacentista de Gil de Ontañón del siglo XVI, que encargó un obispo con todo este alarde y esta prestancia. Pues esta es la iglesia de San Marcelo, una iglesia clasicista que da nombre a la plaza, pero a la gente que es más sana y tiene más sentido común le llama la Plaza de las Palomas. Y entramos en la cara noble o monumental de la plaza. El ayuntamiento de la ciudad, obra de Juan de Rivero del siglo XVI, clasicista, que fue construido al lado de un corral de comedias. Ya sabes que los teatros y los plenos corporativos tienen también mucho de teatro y de comedia. Bueno, pues ahora entramos en el camino de los peregrinos. Esta es por donde entraban a la ciudad los peregrinos franceses, sobre todo la Rúa de los Francos. Y aquí tenemos una iglesia con convento de clausura de las concepcionistas, una noble que le pusieron un convento. Pero fíjate qué detalle más curioso e inquietante. Los 4 escudos, quien heredara la casa mató toda la figura como repudiando al antiguo titular. Las tirrias familiares seguramente, pero llama mucho la atención. Esta es la plaza más guapa de León y la que mejor resume toda la ciudad. Una plaza de mercado, una plaza del grano que se llamaba porque vendían cereales aquí, con un convento precioso de solemnidad y de retiro de novicias y clausura perpetua. Esta fuente que se le puso en el siglo XVIII para darle un poco de higiene al sitio. Representa la ciudad de León. Fíjate esos 2 angelotes, uno es el río Torío y el otro el río Bernesga, que son los que circundan la ciudad. Y todo el conjunto de la plaza es un trasunto entre monumental y muy popular, los 2 conceptos de la historia y de la vida de León. Y esta calle que ves aquí al lado, la mires, se llamó hasta el año 20 la calle Palpacoños. A tu imaginación dejó el resto. Y esta iglesia, la iglesia del mercado, una iglesia que nació medieval, después se reconstruyó en otros siglos, es Nuestra Señora del Camino la que está. Por aquí pasaba el Camino de Santiago y era la primera zona de la ciudad. Los peregrinos llegaban, bebían agua, se restauraban. Te voy a hacer una foto con la iglesia de fondo. A ver. Las viejas ventanas a la sola. El recorrido por las calles de León abre el apetito de los viajeros
que buscan en pleno barrio húmedo de la ciudad, junto a los restos de la muralla romana, el restaurante Vivaldi. Carlos Cidón es uno de los más prestigiosos cocineros españoles. Sí, he hecho alguna cosita así, uniendo algo de aquella cultura romana con lo que hacemos ahora mismo en nuestra cocina, que es más moderna, ¿no? Entonces la idea es unir un poco aquello, con descendencias de lo que nos toca en la Vía de la Plata. Pues el primer plato que tenemos es unos garbanzos de aquí de la zona de Pico de Pardal, una genialidad que espero que no se pierda. Y unimos con unas gambas. La cultura romana era muy ducha en unir carnes y mariscos. A pesar de que pensemos que es algo muy moderno, es algo como muy antiguo. De segundo, un hermoso bacalao. Ellos hacían muchos salazones. La cultura de los salazones viene de ellos, ¿no? Una crema de patata, una crema ligerita de patata tipo sopa, ¿eh? Tenemos una huerta que nos permite tener una patata temprana fantástica. Y hemos frito un trocito de bacalao con las cortezas de cerdo. Es el crujiente exterior y dentro un bacalao gustoso y cremoso. Y terminamos con algo que es un aceite de ajo arriero. Lo que hacemos solamente es jugar con lo que queda arriba del aceite. Los romanos fueron los que empezaron con una cultura de consumo de animales más jóvenes. Empezaron a comer cabritos, a comer lechacitos, a comer cochinillos, y lo que os voy a hacer es un cochinillo tostadito de aquí de la tierra, con algo también peculiar que hacían y jugaban mucho con frutas. Le vamos a poner una salsa de naranja. Y esta es una hermosísima cecina de vaca, que es algo genial, es una de las piezas más interesantes que tiene la vaca, es la parte de la contra, que os voy a dar a probar porque es una maravilla. ¿Y esto también viene de los romanos? Esto desde luego que tiene trascendencia romana, es toda la cultura de los cecinados, la cultura de los ahumados. Ellos no solamente salaban, los ahumados también vienen de esa época, todas las tomacinas, los chorizos. Gracias. Sí, Pedro, que te veo con una cara... Se me ha abierto el hambre. Qué maravilla. Sobre todo el aroma, ¿ves el aroma que tiene de tonos ahumados? Hay en León una farmacia que suele ser visitada por los turistas. La farmacia Merino fue fundada en 1827 por Dámaso Merino, un conocido industrial y jefe liberal de la región asturleonesa. José María Luengo es un científico que ha conseguido con su equipo de la Universidad de León una bacteria que produce plástico. ¿Qué artesanado? ¿Qué madera es? Esto es madera de nogal. Mira, esto, cada una de las columnas tiene representada una planta, porque claro, ten en cuenta que antes se hacía casi todo con plantas medicinales, entonces en cada una de ellas hay una planta medicinal y arriba un botánico o un científico de la época. Y si te fijas, en cada una de ellas verás que todas las plantas pues tienen las distintas zonas de la planta medicinal. Cuando se utilizaba para las distintas fabricaciones de medicamentos, pues tienes desde raíces, hojas, frutos, depende de cada una de ellas. Y luego todo lo demás es botamen de Talavera, en la que se utilizaban pues todos esos frascos para guardar los distintos productos activos, las distintas cosas. Esto lo hizo Juan Madrazo, que fue el arquitecto que trabajó en la reconstrucción de la catedral. El profesor Luengo nos muestra su laboratorio, donde con los proyectos científicos nacen empresas, participadas por la universidad, para desarrollar esos descubrimientos. ¿Qué son estos plásticos, José María? Pues mira, Plata, estos plásticos son materiales producidos por bacterias y por tanto son biomateriales que tienen las características y propiedades de los plásticos tradicionales derivados del petróleo, son muy parecidos. Pero a diferencia de ellos tienen dos propiedades muy importantes, unas que son biodegradables, es decir, no generan contaminación, y además son biocompatibles, es decir, cuando se aplican sobre tejidos animales o tejidos humanos no causan efectos secundarios, ni efectos nocivos, por tanto son unos biomateriales muy interesantes. Entonces son las propias bacterias las que producen el plástico, pero ¿cómo? ¿A partir de qué? Pues mira, hemos obtenido a partir de esta bacteria, que no producía prácticamente este mutante. Ves que tiene un aspecto blanquecino céreo como consecuencia de que está produciendo grandes cantidades de plástico. Bueno, pues a partir de estas bacterias nosotros lo que hacemos es sembramos matraces en medio líquido,
un medio que tiene distintas fuentes de carbono, hidrógeno, es decir, lo necesario para crecer, y ahí le damos los precursores del plástico. La bacteria crece, cuando tenemos masa suficiente la pasamos a un fermentador pequeño, del fermentador pequeño se siembra otro fermentador grande, y en el fermentador grande se tiene hasta que se llenan de plástico las bacterias, como has visto en las imágenes anteriores. Desde ahí se filtra para eliminar el medio de cultivo, se recogen las bacterias, se secan, y desde las bacterias secas se extrae el plástico. ¿Y para qué sirve? Pues las utilidades de estos plásticos son prácticamente las mismas que los plásticos tradicionales, pero además se pueden utilizar como soporte para la regeneración de tejidos dañados, por ejemplo en pieles de quemados, o incluso para reparar arterias y venas. Y en algunos casos se pueden utilizar para construir prótesis, en el caso de reparación de articulaciones dañadas. Y nosotros últimamente hemos hecho unas microsferas que están entre 5 y 10 micras de diámetro, que sirven para atrapar fármacos en ella. Como las microsferas estas en el organismo se degradan muy lentamente, conseguimos que el fármaco mantenga el efecto terapéutico mucho tiempo. De las muchas variedades de juegos de bolos que hay en España, los bolos leoneses tienen la originalidad de que tiran con medias bolas. Y eso hace el lance mucho más complicado y apasionante. Si no pasa entre el... Si queda entre los bolos y no pasa la raya. Junto a la catedral, a San Marcos y a San Isidoro, no lejos de la ciudad romana medieval, surge un nuevo León. Su hermosa y atrevida arquitectura no puede sustraerse a sus orígenes, ni a los colores que las vidrieras de la catedral proyectan sobre la ciudad. La Ruta de la Plata a la salida de León pasa por San Marcos. El soberbio edificio fue pensado por los reyes católicos y construido en el siglo XVI para dar cobijo y comida a los peregrinos a Santiago. La fachada plateresca está adornada con medallones y estatuas que exaltan la poderosa y universal monarquía española de los tiempos de Carlos I. Los símbolos jacobeos indican su uso como hospital. Don Francisco de Quevedo fue huésped a la fuerza de esta casa en época en que era cárcel y no hospital. 4 años estuvo Quevedo recluido en esta prisión. Aquí lo fueron matando la tristeza y el tiempo, y de aquí salió para morir.